Bueno, ¿empezamos con cada uno de ustedes o empezamos por la parte del trabajo, del avance? Empecemos por cada uno de ustedes y dejemos que se alcancen a conectar los que faltan. Creo que falta todavía como una persona. ¿Listo? Entonces, si quieren activar sus cámaras, bueno, realmente es que activen las cámaras. ¿Y quién quiere empezar? ¿Quién nos quiere contar entonces un poco acerca de su historia, su experiencia en el deporte? ¿Qué pasó? ¿Ninguno? Bueno, vamos a empezar entonces por el orden de la lista que tengo ahí en la plataforma. Entonces, el primero es... Si quiere empiezo yo, profe. Listo, dale. Bueno, compañeros, buenas tardes. Bueno, pues digamos que Buenas yo desde tardes. muy pequeño Buenas era tardes. muy atraído por lo que era el deporte, específicamente por deportes como lo era el microfútbol. Digamos que en la clase de educación física yo era una de las personas que pues estaba muy apegado al profesor y me llamaba la atención saber el porqué de las clases, ser el mejor en la clase. Y pues digamos que ya al pasar el tiempo, los años, estudié un entrenamiento deportivo y se me dio la oportunidad de presentar las prácticas en el SENA Centro Metalmecánico de allí de la 30 en el Complejo del Sur, en donde tenía a cargo 6 fichas de bienestar, en donde debía de, pues, realizarle actividades de hábitos de vida saludable. También tenía los días miércoles a cargo del gimnasio y pues se me dieron a cargo modalidades deportivas como lo era el futsal, el voleibol y el fútbol, en donde fue una experiencia muy significativa, muy bonita, pues haber puesto en práctica todos los conocimientos adquiridos hasta el momento y pues uno darse de cuenta que es otro mundo ya uno entrenar y implementar una fundamentación técnica y táctica para posteriormente ir a competir en los intercentros del SENA, en donde pues en la modalidad del futsal logramos quedar en semifinales. Nos eliminó el SENA de Kennedy, pues ese es un centro muy fuerte, ya que pues ese era eh, donde estaba todo lo del deporte y demás. Pues fue una experiencia muy significativa, ya que al ver que pues un centro como lo era el metal mecánico que no tenía nada que ver absolutamente con lo que era el deporte, pues haber llegado tan lejos pues fue algo muy bonito. Ya en la modalidad del voleibol logramos quedar de subcampeones, lastimosamente no pudimos quedar de campeones, pues el uniforme que yo utilizaba era este esqueleto que tengo puesto. Y ya en fútbol sí nos fue regular, ya que a esa modalidad deportiva como que no le daban tanta prioridad pues en el complejo del sur. Y ya esa es como que ya mi experiencia referente al deporte y la aplicación que tuve de mis conocimientos referente a él. Ok. ¿Esos hábitos que dices, esos eran qué? ¿Pausas activas? Bueno, actividades o sesiones ya para las capacidades físicas y promover pues en estas personas que entre comillas eran sedentarias porque ellos sí solo iban a ver cosas de mecánicas y eso, entonces como para darle un giro a su entorno y pues brindarle buenos beneficios psicofísicos a estas personas. Bien. Bueno, listo. Bueno, ¿quién desea continuar? ¿Quién quiere compartirnos su experiencia? Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Julián Borges. Pues en mi experiencia deportiva, pues comencé con el microfútbol en mi colegio.
pues fue como el primer deporte que me llamó la atención por cosas de actividades en el colegio. Duré un tiempo también bailando breakdance, en el cual pues fue como un tipo de baile en el cual también pues se ejerce mucho físico y mucha disciplina. De esto pues seguí jugando microfútbol, pero nunca llegué a jugar profesionalmente o competir en alto rendimiento o en una liga. Pues gracias al breakdance conocí también otro tipo de disciplinas, tendencias, en el cual también pues practiqué parkour. Realicé parkour por 2 años, lo que fueron mis 15 años y cuando tenía 16 años. Lo practiqué, un deporte pues un poco extremo, era pues caminar por el ambiente, ya sea rural o urbano, movilizándose con su propio cuerpo. Entonces pues ya de ahí salí pues del colegio, igual que mi compañero estudié entrenamiento deportivo, el tecnólogo en el SENA, del cual pues salí también a realizar las prácticas en el SENA de la 51, el de TIC, información, y ahí realicé mis prácticas en el gimnasio del SENA. Pues me atendía o apoyaba al profesor encargado pues de esa área, en el cual pues él me enseñó pues cómo aplicar rutinas, eh, a, cómo se utilizaban las máquinas, los diferentes elementos que hay. Aprendí mucho de este profesor pues, en esas prácticas. Luego tuve la oportunidad de trabajar con la alcaldía de Chapinero, con adulto mayor, en el cual pues lo que yo era realizaba una hora de pausas activas y de recreo deportivas al adulto mayor, cual trabajábamos con pelotas, aros, bastones, con colchonetas, y ya ingresé pues a la Universidad Inca de Colombia, en el cual pues me desarrollarme profesionalmente en este ámbito. Pues esa es como historia ahí en el deporte, profe. Qué bueno. ¿Cómo te iba con las personas bueno, de adulto mayor? Ellos son muy agradecidos, son muy Sí, queridos. no, ellos son muy, lo, uno se acoge mucho a ellos y ellos se acogen mucho a nosotros. Entonces le cuentan a uno mucho como la vida de ellos, la experiencia, eh, todo lo que pues ellos han realizado, y pues es un trabajo pues que uno le coge cariño y pues con mucho cuidado también, porque pues cuando uno hace actividades con ellos, pues de un momento a otro, no es que me está doliendo una rodilla o me está doliendo un hombro o eso, entonces uno pues se preocupa porque uno pues no tiene como esa suficiente experiencia como pues la tienen otras personas, y pues trabajar con esta población es muy chévere y es muy curioso también. Bien. Sí, una de las experiencias que deja mucho de lo que aprender y agradecer es a trabajar con el adulto mayor. Los que tengan oportunidad de trabajar con adulto mayor, no lo duden, realmente es muy buena experiencia. Y ellos como tal son muy queridos, son muy agradecidos. Yo en algún momento trabajaba con adulto mayor en natación y todo el tiempo era lleno de detalles, de regalos, que esto es para el profe, que profe, vea, le traje esto. Son muy satisfactorias. Bien, qué bueno. Bueno, Listo, profe, quiero gracias. continuar. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Eh, Mi nombre es Watson Moreno. Pues voy a hacerle un pequeño resumen sobre mi vida pues, deportiva. Nací en el departamento del Chocó, ya mi compañero pues lo saben, el profesor no. Vivíamos en un pueblo que se llama Villanueva Montaño, que pertenece a un municipio que se llama Río Sucio Chocó. Queda cerca del límite con Panamá. Desde muy pequeño pues me incliné siempre por, por jugar. Entonces hacíamos los juegos tradicionales, Jamie, la lleva, y me fue apasionando la clase de educación física. Por circunstancias de lo que pasa en nuestro país de la violencia, pues me tocó desplazarme a Quito, la capital, y ahí pues terminé mi primaria y siempre pues en las clases de educación física pues sobresalía. Entonces el profesor de educación física me metió al equipo de la escuela de fútbol y pues ahí empecé
a practicar ese deporte que cada vez pues me apasionaba más. Y en las escuelas del barrio donde vivía también empecé pues a entrenar. Ahí empecé a jugar unos campeonatos de barrio y ahí pasé a un club de más renombre y empecé a jugar los torneos municipales en Quito. Después tuve la oportunidad que el Ejército Nacional en Quito querían realizar un programa social por medio del deporte y armaron un equipo de fútbol. Y nos llevaron a Medellín, a la Cuarta Brigada, a jugar varios partidos en Medellín. Entonces, pues, cada vez me iba pues gustando más y pasé a un club que se llamaba Recreo en Quito, donde jugué más o menos como por 4 años, quedamos campeón en 2 torneos y ahí terminé, digamos, la primaria en la escuela, pasé al colegio y empecé a jugar en el equipo del colegio, a jugar los famosos intercolegiados que se realizaban. Y de ahí también, pues, hice parte de 2 selecciones Chocó de fútbol a raíz de que me apasionaba y quería ser, pues, digamos, un futbolista profesional y veía que por los medios de mis padres, por las dificultades económicas, pues no tenían cómo pagarme pues una carrera. Entonces dije, bueno, terminé el bachillerato y dije, voy a enfocarme pues a esto. Salí de la ciudad de Quito y nos fuimos a probar con 3 compañeros al Once Caldas. Afortunadamente pues quedé ahí, pero el Once Caldas en esa época tenía un inconveniente, que ellos no invertían mucho en las divisiones inferiores. Es más, las divisiones inferiores del Once Caldas no tenían ni uniforme, manejaban era unos petos. Entonces duré pues 6 meses ahí. Un señor que nos representaba nos dijo, bueno, tranquilo, no se preocupen. Volví a Quito y jugaba en el club que se llama Ciclones, que es muy reconocido porque ahí salieron jugadores como Carlos Sánchez, Guasón Rentería, Carlos Bejarano y otros ahí. Entonces pues volví allá, entrené y se dio de nuevo otra oportunidad de irme para Envigado Fútbol Club, que en esa época pues siempre se ha reconocido que es un club en Colombia que saca prácticamente los mejores jugadores, porque ellos se enfocan específicamente en formar jugadores, porque como saben que no tienen afición, entonces esa es una forma de ellos sacar jugadores, vender y sostener pues el equipo. Ahí duré 2 años, todo iba muy bien. El dueño del club invertía mucho en las divisiones inferiores y a él pues lo mataron en su finca. Los hijos no tenían ni idea de qué era el fútbol. Llegó un presidente, acabó con 3 divisiones inferiores y dentro de las 3 divisiones inferiores pues estaba en la que yo estaba, pero bueno, mi sueño seguía de que quería ser jugador profesional. Volví a mi tierra, pero seguía entrenando y se me dio una oportunidad de venir a Santa Fe. En Santa Fe probamos en las divisiones inferiores y como me veían pues el potencial, pasé al equipo de la reserva. Ahí también, bueno, en Santa Fe pues no tenía empresario y en el fútbol específicamente sin empresario y estar en reserva o entrenando ya en un equipo profesional es muy difícil. Entonces ahí estuve 6 meses, me alcanzaron a subir a entrenar en el equipo profesional y ahí estuve con Agustín Julio, con Leider Preciado, estaban los panameños Gavilán Gómez y por no tener pues representante las cosas pues no se dieron. Dije, bueno, hasta aquí pues se llegó esa oportunidad. Dije, voy a dedicarme a estudiar, pero a estudiar una carrera que tenga que ver con el deporte. Entonces alternaba, trabajaba e ingresé al SENA de Kennedy, pero yo estudiaba los fines de semana porque como me tocaba trabajar y pues no vivía con mi familia, entonces cómo me iba pues a sostener. Entonces trabajaba de lunes a viernes y los sábados pues sábado y domingo estudiaba en el SENA de Kennedy. Estudié entrenamiento deportivo, pero más sin embargo seguía jugando torneos pues aficionados, porque pues ya uno cuando empieza a jugar se conoce con ciertos amigos y lo llevan a unos clubes. Estuve en 2 selecciones de USME, allá en la cancha de la Aurora, quedamos campeón y pues seguí también y me mantengo jugando torneos aficionados. Y después que terminé pues la carrera en el SENA, dije, bueno, quiero
quiero convertirme ahora en profesional. Ingresé desde el 2018 a la Universidad Inca a estudiar cultura física y deporte, y pues quiero ser ese profesional y seguir vinculado al deporte como tal. Muchas gracias. Qué bueno. Watson, ¿qué edad tienes? Profe, profe, yo tengo 30 años. Ah, ok. Ah, bueno. Esa es una experiencia buena en el deporte realmente. Y sí, lo que dice Watson y lo que habla del fútbol es algo que no solamente le ha pasado a él. Conozco muchos casos por ese estilo. Eh, Puedo decir que también tuve algo de experiencia en ese campo. Hace mucho tiempo también probé mucho en varios equipos, cuando estaba como de más o menos 15 16 años. Pero es un campo muy competitivo y muy complicado precisamente por todos esos temas, tanto económicos como de representación y bueno, hay muchas influencias ahí que van en ese sentido. ¿De qué posición jugabas? Profe, volante de marca o carrilero, por cualquiera de los perfiles. No, bueno. Y dentro de esos torneos que has jugado acá en Bogotá, ¿no has jugado Olaya, Tabora? Esos torneos El llaman mucho. El Olaya lo alcancé a jugar cuando llegué a Santa Fe. Alcancé a jugar el Olaya. Y el del Tabora lo jugué uno con un equipo de Bonder Mosquera y Fofolito López. Ah, ok. Ah, bueno. Bueno. Eso es bueno saber qué tipo de implementos tenemos acá en el equipo, en el curso. Eh, bueno, chicos, ¿quién desea continuar? Yo creo. Buenas noches, mi nombre es Brian. Yo empecé en una escuela de patinaje más o menos a los 10 años y pues por motivos de que no me gustaba ese deporte, pues yo sí patinaba pero como a los 10, o sea, como a los 10 años y ya no volví a coger unos patines. Después me metí a la escuela a compensar, después me salí porque era lejísimo, tocaba ir desde su hasta la 68. Después entré a la escuela La Gaitana con todos mis compañeros. Empecé en la escuela deportiva jugando torneo Maracaná. Después me metieron a la liga, al torneo de Liga Bogotá, y ahí seguí jugando un año. Después del otro año me iban a poner a jugar nacionales. Ya tenía como 14 años, pues sí, más o menos. Y entonces no sé por qué fue que dejé de ir. Un tiempo estaba con una novia y bueno, dejé de ir. Y me sacaron de nacionales y seguí jugando torneo de Liga Bogotá. Pero en ese tiempo, pues como en el anterior año no había tenido tanta competencia, en ese año sí tuve harta competencia y jugaba de capitán. En ese tiempo ya tenía el nivel como para entrar al torneo nacional. Y bueno, seguí jugando hasta que un tiempo ya como que nos empezaron a sacar o sea, como que nos empezaban a tener muy en cuenta los del equipo, pues al equipo fuerte y no al de liga. Entonces ya decidí retirarme porque pues, yo también estaba pagando ahí. Y después me metí a una escuela que se llamaba Flamingos, una selección de Cota, que esa sí la patrocinaba todo Cota la patrocinaba, pero es que eran unas canchas buenísimas. Eran las canchas que ahorita son donde entrena Fortaleza y donde juega Fortaleza, ahí en Cota. Y tenía buena batería, tenía buen material y todo, a pesar de que era de la alcaldía. Y ese año iba a jugar nacionales también, pero ese año no se dio ahí nacionales, iban a hacer liga con Dinamarca, que va a hacer el traspaso de liga Bogotá a la liga con Dinamarca. Entonces me dijo el profe, pues por un ladito, le dijo a 10 jugadores, los mejorcitos que estaban ahí, que se fueron a probar a Chía Liga Local. Y cuando fueron a probarse a Chía Liga Local, o sea, nos llamaron a 10. Y de esos 10 iban a seleccionar a 2 personas y jugué ese partido allá en Chía y me fue muy bien ese día, me acuerdo, pues porque yo siempre era enfocado solo en el fútbol, yo no era como mis amigos que salía a tomar y a cambiar, ¿no? Era más bien dedicadito, mi entrenamiento invisible, profe, y de ahí ya
jugué, pero no en la Gaitana me cobraban la carta de libertad en 20.000. Así yo le ofrecía al man como 300, no recuerdo bien. Y el man nunca me los aceptó y ahí terminé. O sea, el man me dijo que no me iba la carta de libertad. Y ahí terminé y dejé de jugar porque también era en Chía y yo estaba estudiando en ese tiempo en la universidad. Dejé de estudiar y dejé mucho tiempo el fútbol, le cogí como fastidio, como no sé, un tiempo y ya después volví a empezar a jugar y me metí a hacer las prácticas en Millonario como utilero. Pero pues también era difícil porque ver jugando a los otros con nivel, o sea, habían sub-20, yo tenía 19 años y habían pelados de 20 años que jugaban ahí y uno ver si pues ahí trabajando como utilero y ver a los otros jugando, pues a uno le daban como ganas de meterse, ¿no? Pues uno le daban como más ansiedad. Y ya después uno empieza a superar como eso y ya pasa a ser pues, lo que de verdad ahorita en lo que uno está enfocado. Y me metí a la selección de la universidad el año pasado, pero pues también era complicado por el trabajo, la universidad y no, era complicado. Entonces ya ahorita soy estudiante. Y piratazos ahorita ya no. Sí, nosotros jugamos interempresas y pues como en Millonarios ahí dan buenos uniformes y todo y ya me pagan todo. Entonces sí, con eso sí. Realmente eso también es bueno, no dejar del todo lo que a uno le gusta hacer en el deporte. ¿Y de qué posición jugabas? Yo jugaba de 6, de volante central. Ok. Yo antes de trabajar, bueno, cuando estaba trabajando en la parte de natación, también trabajé en Fortaleza ya hace unos años, precisamente ahí, en, cuando recién Fortaleza subió a la A, yo estaba trabajando. Yo tenía la sub-20 de Fortaleza con otro profe. Pues ahí también hice como parte de un proceso de pregrado. Entonces ahí estuve un tiempo. Una escuela con muy buenas bases, tienen un modelo interesante para los futbolistas, porque si ustedes de pronto se daban cuenta, o los que saben de fútbol, Fortaleza era un equipo que no tenía talla, todos eran muy pequeños, la mayoría. Ustedes veían a Kevin, pues era pequeño, Darío era pequeño, el más grande era como el central, Canchita, pero igual tampoco era tan grande. Entonces era un equipo que se enfocaba mucho en la técnica, en el trabajo en equipo. O sea, trataron como de sacar como un- como su tipo de metodología de juego. Y pues tuvieron ese paso tan rápido a la A, pero pues eso se sabía que no se iban a poder mantener con un equipo que no tenía tanta experiencia. Y las divisiones de sus 20 eran muy buenas, pero entonces siento que se mueven muchas cosas en esos procesos que no están del todo correctas. Hace falta también un poco como más de formación y respeto en parte de los futbolistas. Muchos futbolistas no respetan, entonces eso es malo. Sí, pero es verdad. Y también hay Fortaleza es bueno, también me parece porque la hace siendo sede propia, es muy bonita. No Y sé, Fortaleza, antes de que eso fuera Fortaleza, bueno, antes de que se volviera Fortaleza el equipo, ese club siempre había tenido como esa cancha bien bonita. Antes era un club como tal, antes de ser ¿Profe, si como... es el mismo Expreso Rojo? ¿Serán los mismos? No. ¿Cómo? ¿Serán los mismos de Expreso Rojo? No. No, Expreso Rojo es otro. Sí, ese es otro tipo. pero sí, profe, tienen muy bien esa sede montada. Pues muy pocos equipos tienen sede y, Sí, es y cierto. tienen cancha de tenis, tienen gimnasio ahí en la misma sede y todo. Sí, ellos se entrenan, adaptaron un gimnasio, pues no es tan grande, pero pues sirve para el equipo. Tienen pues todo lo de fisioterapia, tienen cancha alterna y al frente pues tienen todo el terreno que son como unas, ya son como, como son como unas 6 canchas más. Entonces ya se han ido adaptando bien. Pues realmente eso es lo que debe hacer un equipo profesional, tener por lo menos buenas instalaciones que brinden así. Además que ellos promueven mucho y apoyan mucho deportista de todas partes de Colombia. Ellos tienen como fundación, ¿no? Bueno, como un tipo de promover ahí
y dar becas, entonces tienen futbolistas que viven ahí y los traen de todas partes. Ahí habían chicos de La Guajira, de todo lado, habían pelados muy buenos, incluso los ven en el desarrollo y los van de una vez mandando a otros equipos. Es ahí, ellos tienen un buen proceso para qué. Y entrenan, tienen foso de arena para hacer transferencias, trabajan mucho la técnica. Los profesores se enfocan muchísimo en el trabajo técnico. Y los futbolistas al comienzo no lo ven, pero ya después del proceso ven los resultados y son muy buenos. Sí, ¿para qué? Eh, bueno, ¿quién más quiere hablar? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Bueno, los que faltan, ¿quién desea? Profesional de futsal, Gabriel Rayitan. Su orden. Ey, Patrocinado. mucho. Bueno, muchachos, buenas noches. Profe, buenas noches. Mucho gusto, mi nombre es Brian Macías. Pues mi experiencia con el deporte o mis acercamientos hacia el deporte, pues iniciaron desde muy niño, ¿no? Como a los 8 años. Empezó desde el colegio, donde pues mi colegio se llama Institución Educativa Departamental La Magdalena. Pues en este colegio está ubicado el corregimiento de Quebrada Negra, un municipio del departamento de Cundinamarca. Pues allí me destacaba pues como estudiante y también como deportista en la representación pues, de la disciplina que me ampara a mí siempre, que es el futsal y pues como no el microfútbol. Pues desempeñándome en muchos de los torneos locales, departamentales y nacionales pues de este corregimiento. Pues con el colegio pues gracias a Dios conseguimos varios títulos, siendo ganadores a nivel departamental y nacional en juegos intercolegiados. Por afuera, por parte del club, el mismo colegio tenía un club que se llamaba Coldinamat. Por medio de ese club, pues quedamos campeones departamentales, posteriormente en jugar nacional con la selección Cundinamarca. Eso fue, yo duré como 5 o 6 años jugando para la selección Cundinamarca en esta disciplina, obteniendo de los 6 años 2 títulos nacionales con Cundinamarca. Debido a algunas actuaciones que tuve con estos equipos, pues en el corregimiento había un equipo profesional pues, de microfútbol. Entonces le comentaron de mí, comenzaron a fijarse en mí y pues gracias a Dios pude retomar al profesionalismo de este deporte con el equipo llamado La Noria, pues, de Villeta, Cundinamarca. En este equipo pues realicé 2 temporadas, eh, teniendo para mí mucha experiencia y bagaje para lo que me venían hacia el deporte. En ese entonces pues no tenía como unos indicios o algo que podía hacer con mi vida, sino estaba enfocado pues en ese deporte y en ese equipo. En ese entonces pues terminé mi bachiller, terminé esas 2 temporadas por cuestiones pues de estudio familiares, me decidí a estudiar
y me dirigí pues acá a la ciudad de Bogotá. Pues acá a Bogotá llegué y me ingresé al SENA a hacer un tecnólogo, entrenamiento deportivo. Y pues terminé mi tecnólogo muy bien, representando también a la sede también del SENA, pues en el deporte como tal, que es el futsal, obteniendo el título como campeones, pues para esa sede en ese entonces, que era como en el año 2016. Pero pues ahí mismo pues yo pues también tenía mis equipos donde jugaba mis piratazos y pues aquí en Bogotá pues conocí a un equipo profesional que también me, pues me jalaron por el mismo hecho de uno jugar piratazos y conocer mucha gente, pues me jalaron y pude jugar también en ese equipo profesional que se llama Belcor Halcones. Pues también obteniendo muy buenos resultados pues en este equipo. Cuando terminé el SENA, pues me quise pues hacer la profesión, pues me dirigí pues ya que en esta universidad pues hacían homologación directamente del SENA, y me dirigí a esta universidad y pues donde hoy actualmente estoy estudiando ya, culminando ya casi mis estudios y pues hoy por hoy todavía pues sigo, gracias a Dios, jugando este bonito deporte, que es el futsal y el microfútbol, tanto con el SENA, tanto con la universidad como por fuera en muchos equipos que conocen de mí. Y pues gracias a Dios darle, primero que todo, agradecimiento a Dios que he podido destacarme en varios de los torneos a nivel Bogotá y nacional que se hacen hoy por hoy, donde pues enfrentando día a día a los mejores ponentes de este bonito deporte, como los que son de la Selección Colombia o de las canteras para este deporte. Eso es todo, profe. No, bueno, Brian, qué buena experiencia. Entonces, el futsal es chévere para aquí, a mí también me llama mucho la atención. Inclusive los sistemas bueno, el tipo de, como tal, de entrenamiento para este deporte, pues es bastante interesante. Y hay profes que son muy buenos para que, Sí, eh, se me escapaba algo. Pues siempre jugué futsal, pero me acordaba que cuando llegué aquí a Bogotá, en mi primer acercamiento aquí a Bogotá antes de pisar futsal, pues me llamó pues, una persona así cercana al fútbol, pues me vio a mí, mis habilidades y me acercó por allá a un equipo que era de Nacional de acá de Bogotá, de fútbol, para la cantera, para los inferiores, y para que fuera eh, jugar con él, a probar allá en las canteras como medio punta. Pues allá me fue bien porque yo pensaba mis expectativas, pues jugando siempre futsal, en el fútbol, pues decía, pues campo más grande, o sea, me había perdido, pero pues me fue muy bien y pude hasta y me sacaron papeles y eso y jugar hasta un buen torneo en un nacional y aunque donde quedamos con, con Bogotá, me hicieron papeles de Bogotá y jugué solo un nacional y quedamos como de tercera en ese nacional. Sí, profe. qué bueno. Sí, a mí me parece me llama mucho la atención por el tipo porque me parece que es un deporte de mucha preparación, de mucha táctica, mucha técnica. Y realmente sí se enfocarán bastante en eso, más que la habilidad de cada jugador, porque pues uno puede jugar mucho individualmente, pero pues ese sistema colectivo que hay que desarrollar en el futsal influye mucho y es bastante bueno. En el fútbol, el torneo, los nacionales en fútbol son buenos.
también hay mucho nivel, uno ve mucho nivel por parte de los chicos ahorita, ya hay 14 15 años, ya pelados que juegan bastante, tienen un nivel casi que profesional ya. Hay buenos equipos, yo he visto ya ahorita nacionales. Cuando yo alcancé a jugar nacionales como a los 15 años, también el torneo fue muy bueno, nosotros jugábamos por la parte, nos tocaron los equipos como el Llano y unos equipos de Boyacá, y hay unos equipos muy buenos, bastante, bastante buenos. Bueno chicos, es bueno y es interesante conocer todo este tipo de experiencias. Bueno, los que faltan? ¿Quién quiere seguir? Buenas noches, profe. Mi nombre es Yesid Aguilar. Mi vida deportiva empezó básicamente desde pequeño en el colegio. Me fascinaba la clase de educación física y pues como todo profesor de educación física en ese tiempo nos dejaban tiempo libre. Entonces lo que más practicábamos, el deporte que nos llamaba la atención era el microfútbol. Entonces desde pequeño se practicaba este deporte. Y en mi barrio, el microfútbol es uno de los deportes más fuertes, donde también hay unos equipos que se destacan en este deporte. Entonces, lo que eran viernes y sábados desde pequeño era sagrado, en las horas de la noche salir a practicar este deporte. Y Desde provecho. pequeño desde pequeño me llamaba la atención, apostábamos la gaseosa, eh, y desde ahí empezó a llamarme la atención todo el tema del deporte, la actividad física. Y ahí tomé la decisión de empezar pues a profundizar y a estudiar sobre esto. Y de ahí pasé a realizar mi tecnólogo en el SENA, donde fue bastante gratificante, ya que ahí, gracias a este tecnólogo, adquirí muchos conocimientos frente a la planificación, frente a las diferentes modalidades deportivas y las características de cada deporte. Y esto me fue llevando pues a seguir investigando, a seguir involucrándome más, puesto que es lo que más me gusta. Cuando terminé el SENA, realicé mis prácticas en Postobón, en el área de bienestar, donde era el encargado de realizar las pausas activas de las diferentes plantas que hay en Bogotá. Una planta se encuentra en el área industrial, la otra se encuentra en las Américas y la otra se encuentra en la avenida Boyacá en el sur. Yo era el encargado de ir a estas diferentes plantas y realizar las pausas activas a las diferentes áreas operativas de estas compañías, donde un área operativa que era bastante difícil eran donde se realizaban las operaciones, donde se encontraban las máquinas que eran muy ruidosas. Entonces tocaba a uno realizar estas pausas de modo visual, que ellas se dieran de cuenta para que lo pudieran realizar. Ya terminando mis prácticas, decidí seguir fortaleciéndome en este tema de la actividad física y decidí entrar a la universidad para complementar todos mis conocimientos y pues con todas las ganas de seguir aprendiendo. Y en este momento estoy practicando también todo lo que es el gimnasio, las pesas, y este tema también me gusta demasiado, igual que el microfútbol. Listo, Jessy. Bueno, yo les iba a preguntar algo. Cuando ustedes salen del SENA, ¿ustedes salen también con competencia laboral o solamente les dan el tecnólogo? Nosotros, para recibir el título de tecnólogo, tenemos que presentar prácticas que duran 6 meses. Cuando terminamos o culminamos estas prácticas, ya nos entregan el certificado. Bueno, Son prácticas profesionales. listo. Bueno, hay una persona que no había visto, Kevin Roberto. Buenas noches, profe, ¿me escucha bien? Sí. Profe, Kevin, hoy cuéntame. ingresé con otro correo, profe.
Pero pues sí, yo ya he ingresado a su clase, profe. Ah, ok, listo. Listo, entonces enciende la cámara y cuéntanos. Bueno, profe, mi vida, digámoslo así, que como deportista, inició a la corta edad, como de 7 años, profe, cuando mis padres pues me inscribieron a una escuela de fútbol llamada Olaya Herrera. Eh, Ahí inicié en la categoría, eso era como categoría octava en ese tiempo, profe. Entrenábamos todos los días sábados. Pues ahí inicié. Ya cuando tenía 8 años, seleccionaron algunos jugadores para jugar Liga Bogotá y pues hacer conformar como el grupo representativo de esa categoría. Y digamos que ahí empezó mi nivel competitivo. Jugaba Liga de Bogotá en las canchas de La Morena. Eh, entonces ya como estábamos jugando Liga de Bogotá, ya teníamos que entrenar más tiempo. Entrenábamos 3 días a la semana y pues los fines de semana, profe. Eh, Así continué jugando Liga Bogotá. Después me cedieron a la escuela de Centenario, donde jugué 2 torneos Futuras Estrellas. Logré un subcampeonato, profe, digamos que fue el mayor logro obtenido. Y ya a la edad como de 15 años, profe, fue cuando me empezó a ir mal en el colegio y debido a esto, pues mis padres me sacaron de la escuela de fútbol. Entonces digamos que ese fue ahí como el punto aparte, profe, y pues hasta ahí llegó mi nivel y pues mi vida deportiva, por decirlo así, profe. También baloncesto, pero pues baloncesto a un nivel más recreativo, profe, pues jugué varios torneos, pero digamos que en el barrio y cosas así. No, bueno. Y el ciclismo también recreativo, profe. Eh, ¿Tú empezaste de primer semestre o también es homologante? No, profe, homologante, homologante. Ah, ok. Ah, bueno, listo. Bien, chicos. Bueno, pues es bueno conocerlos un poco más, saber acerca de ustedes. Yo me acuerdo que cuando yo jugué Liga de Bogotá, pues allá hace bastante tiempo, también pude conocer muchos de todos los torneos que hay acá en Bogotá y a nivel nacional. Así como en Watson, yo también por ahí tuve una experiencia hacia el Once Caldas, también hacia Villavicencio, hacia Ibagué, con el Tolima. Por ahí tuve como varios recorridos por ahí en ese tema del fútbol. Realmente me parece un deporte muy, muy llamativo, del cual pues aprendí muchas cosas y me dejó muchas experiencias, tanto para lo personal como para lo profesional, como persona. Listo. Entonces, pues es bueno conocerlos, saber un poco más. Igual la vida da muchas vueltas. La invitación en este tipo de carrera profesional es que no se queden en una sola área, sino que descubran y se vayan por todas diferentes deportes, tanto lo administrativo, tanto el trabajo en campo, todo ese tipo de cosas, lo recreativo también ahí es muy bueno. La parte como de educación experiencial en este medio también es una parte que se mueve mucho en el sector. Digamos que el sector económico es bueno, la parte de como experiencia, ese tipo de, todo lo que sea experiencia eh, como tipo de, como ecoturística, como recreativa, todo ese tipo de cosas son muy buenas en este medio también. Entonces es la ventaja y es como uno de los plus que nosotros tenemos. Tenemos una gran variedad de campos en los que podemos trabajar, tanto en el entrenamiento deportivo, como en la parte estética, como en la parte recreativa, como en la parte pedagógica, la parte administrativa, en la parte de investigación, todo ese tipo de áreas es bueno saber un poco. ¿Listo? Entonces eso es lo bueno. Y igual, exploren varios deportes. En esa variedad está muchas más de las opciones también en un campo laboral.
Y bueno, listo. Entonces, pues, ya, pues, habiendo terminado como esta parte, Profe, sí. falto yo. No sé si de pronto me quiere escuchar. Ah, sí, claro, yo no me había fijado. Es que se desconectó ahorita, creo. Claro, Sí, claro. profe, qué pena. Que tenía, estaba malo el internet, profe. Listo, José, dale, dale. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Steven Aguirre. Mi experiencia deportiva ha sido poca, pero tuve la facilidad, tuve el privilegio de estar en 3 escuelas deportivas. En una de ellas se llama Juanito Moreno, donde tuve la posibilidad de jugar 3 partidos de Liga de Bogotá, pero por cuestiones familiares tuve que salir. Estaba becado en la escuela, todo, pero pues lastimosamente por problemas familiares tuve que salir. Y ya en cuestión de entrenador, he participado con mi escuela de fútbol en el torneo que se llama Canapro, donde hemos tenido la posibilidad de quedar entre los 10 mejores. Entonces, gracias a Dios, ahí vamos creciendo y pues nada, con toda, como usted dice, profe, seguir aprendiendo de esta carrera. No nos sabe las vueltas que da la vida. Sí, es cierto. Gracias. Listo. Pues, vean que es muy, a la veces es como frustrante ver un poco el desarrollo del deporte acá en Colombia. Es complicado y es a veces como triste ver cómo otras escuelas o otros clubes de otros países vienen y se instalan acá mucho mejor que los propios de aquí de Colombia. No sé si ustedes han visto de pronto instalaciones de algunos de los clubes internacionales que hay acá en Colombia. Sí, profe, eso tienen unas instalaciones que uno dice, Dios mío. Pero, profe, yo también creo que, y eso probablemente pues lo vamos a ver en la otra materia que es legislación, como en nuestro país las leyes sobre el deporte apenas se han venido pues organizando, creo que eso también ha sido parte de que no haya habido patrocinio, recurso de los municipios hacia las escuelas de formación, porque tengamos en cuenta que la gran mayoría de las escuelas de formación, el entrenador es todo, es el nutricionista, es el preparador, es el padre, es el consejero, y pues muchos padres también pues no tienen, digamos, cómo pagar las mensualidades, entonces llegan los otros clubes profesionales que están organizados y más del exterior y que tienen un músculo financiero, entonces pues sus instalaciones pues son magníficas. Sí, Watson tocó un tema que es bastante importante y sí lo vamos a tocar en relegislación. Es como si ustedes comparan ahorita cómo se ve un deportista, cómo pensaba y qué era lo que quería antes, a lo que ahorita consideran y quieren, pues ustedes ven que ahorita los deportistas es más el tema económico que como tal el deporte. Eso ha cambiado mucho. Entonces sí, eso es cierto. Acá en Colombia, acá hay clubes que tienen unas instalaciones bastante impresionantes. No sé si de pronto han visto la de Boca Junior allá por el lado de La Morena, la de América de México, la filial que tiene el Barcelona acá también es bastante interesante. Y son clubes que pues sí son buenos, para que son internacionalmente muy buenos, pero opacan mucho también a los colombianos. Entonces, como que no se sale de la escuela, la escuela, la escuela. Y escuelas hay muchas, pero hay que marcar diferencia. Eso es importante. Bueno, vamos a... Profe, Ah, sí. yo tengo una pregunta, qué pena, de pronto no es con respecto a la clase. Lo que pasa es que en legislación deportiva usted habilitó en la plataforma para subir una actividad, pero entonces solo están 2 grupos, si no estoy mal. ¿Ahí qué tendríamos que hacer? ¿Subir todos o solo esos 2 grupos, profe? Qué No, pena y gracias. esos son solamente los dos grupos que van a exponer el día viernes. Ah, listo, profe, muchas gracias. Y pues ya después para el resto les daré otro tema y otro día. Como el grupo es tan grande, pues la idea es no quedarnos en exposiciones toda una clase,
porque eso es harto y es mamón, hay como estar solamente escuchando y escuchando. Entonces la idea es como variar. ¿Listo? Bueno, entonces, Profe, sí, ¿su merced da natación ahí en la universidad? acá con, si yo tengo rendimiento deportivo en natación, iniciación 2 y habilidades acuáticas. Los escenarios que maneja la universidad respecto a la natación, ¿dónde son? Pues ahorita para el primer semestre del año, la sede o las instalaciones que vamos a utilizar iba a ser compensar de ahí de la 68. Ustedes lo conocen, pues ellos ahí tienen muy buenas piscinas, todas son semiolímpicas, tienen incluso piscina pues también olímpica. Entonces, esas Ah, las que se estaban utilizando y también creo que había convenios con Colsubsidio en la sede de la avenida Suba, me olvidó el nombre de esa. Sí, ahí también. Bueno, me avisan cuando vean la presentación. Eso con esto. Bueno, si tenemos este semestre la oportunidad de tener de pronto alguna práctica en cuanto a en natación como tal, allá en piscina, pues esperemos que sí. Está un poquito complicado el tema, pero pues esperemos que sí. Pues la idea es aplicar y aprovechar muy bien esas clases. pues no sé si dicen que en septiembre, creo que ya es semipresencial. Pues van a ver si se empieza el plan piloto, pero pues ya de ahí como tal, ustedes han visto que hablan de todo, pero no hablan del deporte, ni de los gimnasios, ni de nada de eso. Entonces solo están de partes individuales y pues sí, la natación hace parte de esos, pero pues el tema es el agua. El tema es las condiciones tanto sanitarias como todo lo que piden para eso. Esto va a esperar a ver qué pasa. En otros países está habilitada la natación, pero solamente creo que acá también, pero solo para los deportistas de rendimiento y olímpicos. Bueno, ¿ya sé la presentación? Sí, Sí, profe. listo. Entonces, vamos a recordar un poquito esto que ustedes ya lo dieron haber visto. Cuando nosotros hablamos del entrenamiento, del rendimiento deportivo, la actividad física, el ejercicio, nosotros hablamos desde las bases de un desarrollo motriz. Yo no puedo entrar a desempeñarme o a tratar de tener habilidades en un deporte si yo no tengo un desarrollo previo, si no tengo unas capacidades como básicas en ese deporte, un desarrollo de habilidades motrices básicas, ¿listo? Entonces todo ese tipo de cosas son las que yo siempre por lo general implemento y desarrollo en una niñez. Listo, es muy importante que los procesos en cuanto a la edad se desarrollen de muy buena manera. Es muy importante que un niño aprenda a gatear, es muy importante que un niño se arrastre, empiece a explorar. Todo ese desarrollo motriz hay que permitirlo y estimularlo mucho. Esa estimulación temprana es lo que permite que en una niñez, en una adolescencia y en una parte adulta, esa persona tenga muy buen desarrollo motriz y una muy buena motricidad porque ustedes saben que también esa motricidad y ese desarrollo motriz con la edad, en una ya edad adulta, pues eso empieza a perderse un poco si no se sigue estimulando. Entonces, ese desarrollo motriz nos lleva a unas condiciones físicas como tal, ¿listo? Todo ese tipo de habilidades que yo puedo desarrollar con los diferentes deportes, diferente estimulación que yo tenga. Y nos lleva a unas capacidades físicas motrices, tanto coordinativas como condicionales. ¿Listo? ¿Esto ustedes ya lo tienen claro? ¿Ya lo habían visto? Sí, señor. Listo.
Entonces, pues vamos es como un repaso para que lo tengamos como en cuenta, que es muy importante siempre. En las escuelas de formación, antes de llevar un niño como a querer competir, como a querer que se lleve a un alto rendimiento, es muy importante primero trabajar esas capacidades coordinativas y potencializar mucho más las capacidades físicas. ¿Listo? Entonces, estas son como un poco de las temáticas que tenemos acá en estas diapositivas. La definición, los tipos, importancia de las capacidades, una forma de entrenamiento en esas capacidades, entrenamiento de acuerdo a la edad, listo, unos componentes, métodos, contenidos, hay un tipo de ejemplos, también ejercicios, test para cada tipo de coordinación, listo. Entonces empezamos con una definición acerca de esas capacidades. Entonces tenemos que un proceso está determinado por un proceso de regulación y un proceso en cuanto a la conducción del movimiento. Esto lo que genera es habilitar a un deportista para poder denominar de una forma segura y económica acciones motoras en situaciones previstas, estereotipos o imprevistas de adaptación. Cuando un deportista es muy hábil motrizmente, ¿resuelve más fácil una situación o no? ¿Ustedes qué creen? Dependiendo de cualquier situación. Yo opino que sí. Sí, chicos, realmente es eso. Si ustedes tienen una muy buena capacidad de coordinación y habilidades motrices, pueden responder ante cualquier estímulo o cualquier reflejo. No, de pronto, digamos que muchas de esas cosas uno las puede evidenciar. Digamos, una persona dejó caer algo y muchas personas a veces ponen el pie o hacen algún intento de intentar nuevamente agarrarlo, como hay otras personas que solamente lo dejan caer y ni siquiera reaccionan porque esas habilidades motrices y esa motricidad como que está frenada. Hay diferentes ejemplos como en la vida cotidiana. Inclusive, como les decía la clase pasada, personas que ustedes ven corriendo y ni siquiera como que solo mueven las piernas y los brazos rígidos, cosas como esas. ¿Listo? Entonces, tenemos que también hay que aprender a desarrollar esos movimientos en los deportes con una respectiva o una relativa velocidad. También es muy distinto desarrollar un movimiento a una velocidad mm, baja, una velocidad alta o de pronto una velocidad que también tenga que implementar algún tipo de reacción con algún objeto o algún elemento en algún deporte. ¿Listo? Dominar situaciones que requieran una actuación rápida y orientar a un objetivo. ¿Listo? Estas serían como las definiciones, pero a la vez esos tipos, eh, aparte de las definiciones, como en la parte que podemos evidenciar todo esto, para qué nos sirve. ¿Listo? Y la idea es consolidarlas, generalizarlas y generar todas esas acciones motoras, que todas las personas tengan esas destrezas concretas y sean sólidas, y pues que sean procesos que ya sean automáticos en el cuerpo. Toda esa multilateralidad que debe tener una persona, que pueda desarrollar los mismos ejercicios que hace con la pierna derecha y con la pierna izquierda, que sería como lo mejor. O con un brazo derecho o con el brazo izquierdo. ¿Listo? Entonces tenemos esos tipos de capacidades coordinativas. Tenemos unas generales y específicas. Entonces en lo general, pues como les decía, la multilateralidad y se puede diferenciar en esas actividades diarias. Y las específicas, pues ya principalmente hacia la modalidad deportiva como tal. ¿Listo? De pronto acá alguno me puede dar algún tipo de ejemplo de esa multilateralidad para solucionar esas tareas motrices. ¿Qué se les ocurre? Que necesiten o que impliquen esa coordinación. No tendrán ningún tipo de riesgo y podrán trabajar. Perdón, profe, ¿me puede repetir? Un ejemplo de multilateralidad que sea importante. Puede ser en una actividad diaria o en un deporte. Básquetbol. ¿Cuál sería el ejemplo?
el dribbling con las dos manos. Sí, eso es una multilateralidad. Todo lo que requiera coordinación, ya sea viso manual o, bueno, ya esto va también a lo que tenga que estar ligado con espacio temporal. Sí. ¿Listo? Pero todos esos ejercicios que impliquen trabajar tanto mis extremidades del lado derecho como del lado izquierdo, pues generan esa multilateralidad. ¿Listo? Es muy importante. Manejar, ¿no, profe? Sí. Sí, también eso es una actividad diaria que se evidencia. Profe, también digamos la concepción corporal o la propiocepción, ¿no? Sí, son formas de estimular todo este tipo de cosas. Bueno, entonces acá como tal esa importancia, entonces podemos ver que nosotros tenemos un desarrollo desde la parte como tal sensomotor. ¿Listo? Eso da también mucho, va muy ligado a lo que es todo el sistema nervioso central, todo el sistema nervioso periférico, todo ese tipo de fibras que se activan al yo poder estimular. Y pues todo esto va como tal a ese aprendizaje y a ese banco motor que yo voy a poder desarrollar. ¿Listo? La velocidad, el aprendizaje, los movimientos nuevos, movimientos difíciles. Como les digo, y siempre hay que estimular y hay que tratar de que el cuerpo no se adapte, siempre generar un tipo de estimulación distinta, ¿listo? Entonces esa habilidad pues ya bien desarrollada nos ayuda a mejorar la regulación motora, ejecutar movimientos con un gasto energético mucho menor, se logra un ahorro de energía, determinar el grado de aprovechamiento en las capacidades de la condición física, ¿listo? Eh, bueno, esto también son algunas de las cosas que son importantes para poder que se desarrollen con estas capacidades. Listo. También lo que tiene que ver mucho con la técnica en los deportes. Y como tal, pues que esto se aproveche todo este tipo de capacidades a un alto nivel. Listo. Tenemos que las capacidades coordinativas se basan en capacidades físicas. Listo, que es un repertorio de movimientos, unas capacidades de análisis que tiene esa persona también. La persona ante cualquier movimiento, ante cualquier ejecución en algún deporte, también debe tener esa capacidad de análisis. Y ese pensamiento rápido, pues también se estimula. Todo lo que trabajo cognitivo que yo pueda realizar es muy importante para el deportista. No saco nada con tener un deportista que es muy fuerte y muy veloz, pero esa capacidad de análisis ante cualquier situación, pues es mala o es torpe. ¿Listo? Se manifiesta como en ese dominio de las acciones motoras y en esa mayor capacidad en el rendimiento motor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las capacidades coordinativas es el reflejo como tal de todo ese desarrollo motriz. Tenemos la entrenabilidad de esas capacidades coordinativas. Entonces, antes de los 7 años, pues ya es un proceso distinto. Va a un proceso que se desarrolla tanto en la parte psicológica en los niños, como en ese tipo de reflejos y todo ese tipo de adaptación, todo ese tipo de cosas que se van en un desarrollo como tal deportivo. Perdón, sí, un desarrollo deportivo también puede ser. ¿Listo? Su entrenamiento pues es fundamental, ayuda mucho para la maduración del sistema nervioso central, aumento de la función de los analizadores acústicos y ópticos, o sea, eso también tiene mucho que ver con los sentidos. Ustedes saben que muchos de los deportes también, digamos en un caso como el voleibol, movimientos muy rápidos, pero también son movimientos que tienen que estar muy ligados a esa visión, puede ser periférica de cada jugador. Y como tal, pues esto declina a todo el entrenamiento de esas capacidades. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna inquietud? A ver, Listo. Entonces, pues acá tenemos las capacidades de regulación, acoplamiento, diferenciación y unas capacidades como tal de adaptación donde encontramos equilibrio, orientación, ritmo, reacción, adaptación. ¿Listo? Todo esto para la capacidad del aprendizaje motor. Esto es lo que ustedes como tal deben tener ya en su banco motor de habilidades motrices y todo lo que es el desarrollo motriz.
y que nosotros lo empezamos a trabajar en esas etapas formativas, en esas etapas de inicio en los deportes base. Bueno, entonces acá encontramos el acoplamiento y la combinación de movimientos. Tenemos que el acoplamiento es coordinar intencionalmente los movimientos parciales del cuerpo, extremidades, tronco, cabeza. ¿Listo? Que haya una coordinación y un acoplamiento entre sí. ¿Listo? Que todo el cuerpo se vea como armónico hacia ese movimiento. Y pues según el objetivo que yo vaya a desarrollar, que el cuerpo pueda dominar esos movimientos, que yo tenga dominio de mis extremidades y pueda controlar ese tipo de movimientos. Acá tenemos como un tipo de ejercicio, un tipo de forma de que podemos evaluar la coordinación, miembros superiores y miembros inferiores. ¿Listo? Eso este tipo de análisis lo podría hacer como ¿cómo podría hacer ese tipo de análisis de la técnica de carrera? La técnica sí, de carrera, de caminar. Profe, yo más o menos veo que hace un alargue y frena, ¿no? Sí, ese podría ser un estímulo que yo podría utilizar, pero bueno, en cuanto a la forma de evaluar, me refiero que como ustedes podrían, digamos, ustedes ven acá que hay un apoyo, bueno, acá hay tres fases, apoyo, suspensión y vuelve al apoyo. Hay una fase, listo, que es la fase aérea, sería el movimiento como tal de la persona corriendo en la zancada. Este tipo de análisis yo lo hago biomecánicamente. ¿Listo? Ahí yo puedo... ¿Yo grabarlo? ¿En que lo vea o algo así? Sí, esa es una de las formas. Entonces yo puedo grabar a la persona, puede ser en banda sin fin o trotando normal, y hacer un análisis de su técnica de carrera, de sus movimientos, de qué tanto flexiona la rodilla, de cómo es el braceo, listo, de la postura como tal. Eso es un tipo un tipo de forma en la que yo podría analizar ese acoplamiento y esa combinación de los movimientos. ¿Listo? Todo eso es coordinación. Tenemos acá test y ejercicios de acoplamiento. Como lo decía ahorita el compañero, ese ejercicio de correr hacia adelante, retroceder un paso, esos tipos de coordinación. ¿Listo? Estos por lo general son ejercicios que utilizan en atletismo, en el calentamiento. Vemos todo este tipo de ejercicios para la activación. Listo, tenemos la diferenciación. Entonces, conseguir un ajuste fino entre las fases del movimiento y los movimientos de las partes del cuerpo. Que sea un movimiento preciso, pero a la vez sea económico. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué se les ocurre de este tipo de capacidad? Buenas noches. Bueno, entre... Sí, Brian. Pues yo pensaría que, o sea, mejor eficiencia de gesto, menor gasto energético, ¿no? Sí, claro que sí, es eso. No es lo mismo que le lancen un balón y controlarlo, bajarlo, esperar a que el balón esté en el piso, hacer un control dirigido, ¿cierto? Lo que opina Brian y Watson. ¿Si hacían controles dirigidos o...? Sí, sí, claro. Bien, es eso, que el movimiento O sea sea, se económico. mucho y la diferenciación es muy específica. Exacto. Ese tipo de cosas uno las aprende a desarrollar. Entonces esa precisión y esa economía en ese movimiento. Y como tal, pues ustedes ven que si esto se trabaja en una etapa como la etapa escolar en la educación física, si uno trabajara todos estos movimientos y todo este tipo de cosas, si los profesores se dedicaran como, bueno, realmente es también difícil que un niño en esa etapa como que enseñarle este tipo de cosas y que vea que las capacidades son estas y ustedes desarrollan esto, pues es un poco complejo.
pero se puede estimular de muchas formas, precisamente por eso, y esa es la gran ventaja de la variedad de deportes que estimulan todo este tipo de habilidades. Y hacia el futuro, pues, van a tener un gran potencial en ese desarrollo. Tenemos la sensibilidad, listo, que hay que tener también en esa diferenciación. No es lo mismo practicar un deporte en tierra que un deporte en agua, que un deporte en la nieve. Entonces esto hace parte también de esa diferenciación, ¿listo? Esto puede ser un tipo de ejemplo de la diferenciación. Encontramos ahora el equilibrio, una capacidad, mantener el cuerpo en un estado de equilibrio mediante las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. ¿Listo? Esto también implica el equilibrio en todas las situaciones que de pronto a ustedes se les ocurra. Y pues la idea es conservar y poder tener esa postura. Y si yo pierdo esa postura, pues también poder volver a restaurar como tal el equilibrio y conservar un equilibrio en el desplazamiento. Entonces acá tenemos un equilibrio estático, un equilibrio dinámico y un equilibrio según el objetivo. Entonces el estático, pues esa capacidad de poder vencer las fuerzas de gravedad, ya sea en distintos deportes. Ustedes, por ejemplo, en natación, pues actúan diferentes fuerzas en contra del cuerpo. Y mantener ese equilibrio o esa posición estática en el agua, pues es bastante complicado. Es más, se puede, pero realmente es un dominio ya bastante amplio del cuerpo, ¿listo? Como tal. Y tenemos en la parte dinámica, bueno, acá esto crece entre los 5 y los 9 años, es como ese desarrollo, ese equilibrio estático. Ya dinámico, pues crece hacia los 5 los 12 años. Y según el objetivo, pues ya dependiendo la acción motriz que yo quiera realizar. Tipo de test y ejercicios de equilibrio. ¿Listo? Bueno, ahora tenemos la orientación. Entonces, determinar y modificar situación y los movimientos del cuerpo en el espacio y tiempo. Esto ya, como les decía, relación en cuanto a la orientación temporoespacial. ¿Listo? Objeto, bueno, esto también va ligado hacia, como les decía, si de pronto el deporte que se practique lleva algún elemento, entonces también tiene que tener la orientación de ese objeto y orientaciones en campo. ¿Listo? Orientación espacial y temporal, entonces aptitud o capacidad para mantener una constante localización del propio cuerpo en función de los objetos y la forma de plasmar el tiempo, distingue el día, noche o de mañana. Bueno, esto ustedes pues ya lo manejan. Tipos de test, tenemos, es complejo de pronto encontrar un tipo de test que evalúe este tipo de coordinación, ese test de ejercicios para la orientación es muy, digamos que en la literatura o en referencias bibliográficas no hablan mucho de estos test para la orientación, pero pues digamos que acá es como un ejemplo de lo que podríamos ver y realizar. Tenemos el ritmo, entonces esa capacidad viene dada pues son tanto movimientos como sonidos, ¿listo? Y pues también puedo plasmarlo en diferentes actividades motoras. De esta manera, pues como tal, tenemos ese ritmo en las diferentes modalidades. Hay un ritmo estricto y un ritmo amplio, movimientos generales, movimientos específicos de una disciplina deportiva. Y la realización en la acción motriz con la combinación de diferentes movimientos que puedan continuar para también en desarrollo en cuanto a movimientos en velocidad. ¿Listo? Test y ejercicios de ritmo. Este es un test que se puede realizar, pero también es un test que podemos evaluar
parte cardiovascular de la persona. ¿Si lo han visto, si lo han hecho? Sí, sí, señor. Listo, bien. Reacción. Esta es una de las tipos de coordinaciones que muchas personas no desarrollan, la reacción. Muchas personas pues también al no tener estabilidad y ese desarrollo en cuanto a la reacción, responden muy lento hacia alguna situación o quizás ni siquiera responden. Entonces acá tenemos esa capacidad para poder iniciar y ejecutar intencionalmente acciones motoras a corto plazo ante una señal, ante una velocidad y pues la velocidad de reacción máxima también, que es ya como ese grado óptimo. Igual acá todos han practicado deporte, todos tienen diferentes experiencias, saben que esa capacidad de reaccionar ante una velocidad máxima pues es muy importante porque esto también hace que se destaque. ¿Listo? Por ejemplo, esa capacidad de reacción, acá hay un ejemplo, el dominio en los 100 metros planos. Ustedes saben que ante la señal que les dan en los partidores a los atletas, esa capacidad de reacción debe ser muy rápida, porque aparte del dominio del cuerpo, y ante la velocidad y el dominio de como tal de todo el cuerpo, también tiene que ser la activación muscular. ¿Listo? Entonces es un dominio bastante rápido. Y se puede dividir tanto en los movimientos simples como en esos movimientos generales complejos. ¿Listo? Entonces, ejercicios de reacción, pues acá tenemos igual, estos yo creo que los han desarrollado en algún momento, ya sea en el colegio o en su etapa de técnica, porque inclusive una vez que fui a una vez que estuve en el SENA de Kennedy, vi que estaban haciendo este tipo de ejercicios allá con los estudiantes. Entonces, ante un estímulo puede ser un pitazo, tienen que desplazarse de un lado a otro o tienen que ir a un punto a tal punto según la orden o lo que la indicación que les den. Adaptación a las variaciones, entonces esa capacidad para poderme adaptar a lo que yo estoy realizando según la modalidad, la importancia, el objetivo, todo el tipo de condiciones y variaciones que yo le pueda implementar a esos ejercicios que yo estoy desarrollando. ¿Listo? Por eso es importante también no realizar los mismos ejercicios siempre, sino variarlos, para que esa adaptación cambie. Entonces, ejercicios de adaptación. ¿Listo? Y capacidad de relajación. ¿Por qué es importante la relajación? ¿Qué me puede decir? Aparte de lo que está acá. ¿Qué más sería importante en esa relajación? Recuperación de la masa muscular junto con ejercicio. ¿Nada? Yo, profe, pues, es que pues, ¿puedo explicar eso? Sí, claro. Pues el tirador se libera de tensión para que las pulsaciones que tiene por minuto no se sientan al disparar y eso no le haga pues perder como pues, la puntería, para que mejore la puntería en ese momento. Sí, es importante esa capacidad de relajación. Es muy importante y cuando un deportista aprende cómo a regular el cuerpo, a tratar de controlar un poco esas pulsaciones, puede también pensar mucho mejor, porque ustedes saben que Profe, pensar... ¿Cómo? yo pensaría que en relación también sería pues, la presión de un juego. Entonces es muy importante la relajación ahí a la hora porque todos los sentidos eh, fluyen mejor. Tú vas a jugar un partido con presión y no te sale nada. Sí, es cierto, es cierto. Hay que manejar la presión también. Y todo esto influye en la relajación, esa capacidad que yo pueda mantener mediante una situación de presión,
es importante. ¿Listo? ¿Qué tal yo ir a cobrar un penalti y es la final? Y no estoy relajado porque tengo toda esa tensión y tengo toda esa presión encima. Quizás es el gol que define si ganan. ¿Listo? Entonces, ese tipo de cosas también es importante y hay muchos ejemplos, hay muchas actividades que yo puedo realizar para poder mantener como esa relajación y esa capacidad de relajación. ¿Listo? Estos son algunos ejercicios que yo puedo realizar para la relajación. Listo. Aparte, realmente como soltar un poco el cuerpo, los estiramientos y todo lo que yo pueda realizar de elongación, ayuda a relajar mucho el cuerpo. Listo. Y obviamente el control de la respiración, que es uno de los principios importantes. Entonces, bueno, acá vamos a hablar de 3 etapas. Tenemos el entrenamiento en la edad preescolar. Tenemos lo que se debe fomentar, listo, mediante esas capacidades de coordinación. Entonces, tengan en cuenta estas diapositivas porque de acuerdo a estas diapositivas va a ser el trabajo y la actividad que vamos a desarrollar para la próxima clase, ¿listo? Entonces las voy a mostrar acá y ya las hablamos un poquito. Tenemos el entrenamiento en edad preescolar, entrenamiento en edad escolar temprana, de los 7 a los 10 años, el entrenamiento en edad escolar tardía, ¿listo? El entrenamiento en la pubertad y el entrenamiento en la adolescencia. ¿Listo? Esas serían las etapas en las que vamos a trabajar, las actividades, lo que vamos a hacer ahorita. Entonces acá, pues la edad preescolar es donde yo potencializo y empiezo a desarrollar como tal esas capacidades coordinativas. La idea y lo mejor es poder empezar a estimular, como les digo, lo más temprano posible. Todo ese tipo de destrezas motoras, pues que se deben aprender. Y cuando pues ya digamos que el niño pues ya como que ya va madurando mucho y no ha aprendido cómo a tener, no le han hecho toda esa estimulación que debería tener, pues la idea es como generar como todo esa readaptación, reentrenamiento, reaprendizaje para poder tener todo ese desarrollo en las capacidades también neurales. ¿Listo? Entonces ahí tenemos todo ese repertorio de movimientos, la tarea que debe ser multilateral, variada y con una frecuencia suficiente. Es muy importante que también se le dé suficiente tiempo. Ahorita muchos de los colegios, tanto en la parte privada, están quitando la educación física. Solamente están dejando como centros de interés y muchos de esos centros de interés ni siquiera son enfocados hacia el deporte. Son enfocados hacia actividades como los sistemas, como robótica, cosas distintas y cosas que no desarrollan nada en la parte física ni en la parte de todas las habilidades, de todo el banco motriz. No sé si ustedes conocen, Sí, profe. pero digamos también hay colegios donde el profesor de matemáticas es el mismo de educación física. Entonces imagínense. ¿Listo? Digamos que también estuve en algún momento en algún colegio privado, inclusive campestre. Era un colegio que solamente las áreas de deporte las manejaban de esa manera. Un centro de interés del niño que ellos escogían. Y pues imagínese usted también un niño en primero, segundo, en preescolar, escogiendo qué quiere hacer de una actividad complementaria para el resto de sus clases. Son colegios que sí, estimulan y tienen un componente académico bastante alto, porque pues igual son colegios bilingües, colegios hasta que manejan tres, tres idiomas en un solo periodo, bueno, en diferentes grados, pero pues no pueden dejar a un lado la parte como tal física y el desarrollo también de motor del niño. Entonces ustedes veían a los niños y centros de interés como cocina, sistemas, un cuarto idioma,
pero pues ustedes vean las clases de fútbol, las clases de voleibol, clases de baloncesto, y el número de niños era muy poquito. Y esas eran las únicas clases de educación física que ellos tenían. Entonces, pues ahí está el error también. Entrenamiento en edad escolar temprana, entonces de los 7 a los 10 años, estos movimientos ya empiezan a madurar mucho más. ¿Listo? Entonces la exactitud de los movimientos pierde calidad en cuanto a sus rasgos estructurales espaciotemporales, aprendizaje de destrezas motoras sencillas, se debe trabajar reacción, frecuencia elevada de movimientos, diferenciación espacial, coordinación bajo presión del tiempo en niños y niñas. No se debe diferenciar esos trabajos entre niños y niñas. ¿Listo? La idea es que sean igual. Entrenamiento en la edad escolar tardía, entonces una maduración ya mucho más de esa corteza cerebral motora. Mejora la percepción, el procesamiento de la información. Como tal, obviamente hay niños que desarrollan mucho más habilidades y mucho más rápido que que otros. Eso sí, es como tal, eso también va mucho en los genes, ¿no? En todo lo que tenga que ser con con su, con sus raíces, con todo lo que venga dentro del paquete. Bueno, como tal, esa formación deportiva multilateral, aumento de ese repertorio, reforzar todo ese tipo de capacidades. Entonces esa sería como la evolución que yo debo tratar de generar en todo ese tipo de edades, en toda la edad escolar ya un poco más madura. Y en la pubertad, pues ya esto lo empiezo a potencializar como tal. ¿Ustedes creen a qué edad, o bueno, para los que jugaron fútbol, a qué edad un niño o un adolescente ya debería estar jugando profesionalmente? Pues hoy en día, profe, no. Hoy en día, se puede decir que por ahí a los 15. Sí, Pues yo no sé 15, qué 16 para los 20. años. ¿Qué opina ahora ya? Yo opino que a los 20 años, ¿Jugar profesional? sí. No, No, ya muy quedado. a los 20 ya va de salida. No, pues digamos en Millonarios a los 20 es que debutan, menos edad es muy complicado, pues porque tienen que tener un torneo federativo encima. No, no. De la palanca que tenga el chino. Bueno, sí, realmente en estos temas de fútbol colombiano hay diferentes influencias, hay diferentes contradicciones. Pero si Pues nosotros, el proceso general, por lo general, es pasar por el sub-20 federativo y pues, o sea, ya estando en un equipo, digamos, profesional, digamos, Fortaleza, o para que ya lo tengan en cuenta o sea, sí se puede antes, pero es muy complicado, tiene que ser un jugador muy talentoso, muy habilidoso. bueno, pues realmente no conozco cómo realmente son ahorita unos procesos formativos en esas academias, en esos clubes. Pero si nosotros lo analizamos desde el punto de vista como tal del entrenamiento, del proceso de desarrollo que tiene la persona, el niño, de esas habilidades, si nosotros evaluáramos constantemente, si los entrenadores y como tal, las personas que se encargan de todo ese tema del entrenamiento, pues evaluaran, realizaran tipos de test, poder determinar cómo está esa condición física como tal, cómo están esas habilidades, cómo está esa coordinación, todo ese tipo de capacidades. Pues igual la edad y donde se potencializa mucho más es más o menos entre los 15 y los 19 años. Lo puedo decir también un poco por experiencia. Después de los 19 años, esas habilidades se siguen potencializando, pero el gran grado de desarrollo y de maduración es después de los 15 años. Ahí es donde yo realmente puedo explotar un deportista hacia el tipo de deporte que estén trabajando. Eh,
En el tema del fútbol, pues digamos que a los 16 años sí hay ya hay mucho nivel competitivo y demasiado, bastante. De los 19 años en adelante ya se pierde mucho, porque precisamente vienen todas esas generaciones detrás que vienen mejorando y cambiando ese tema. Entonces por eso también hay que tenerlo en cuenta. Van a preferir mucho más un jugador de 16 años que un jugador de 19 años. Listo. Y tenemos el entrenamiento en la adolescencia. Entonces, como tal, ya tenemos toda esa combinación de todo lo que hablamos antes. Listo. Acá ya como tal tenemos un rendimiento y pues nos permite poder generar entrenamientos mucho más específicos y hacia las modalidades deportivas. Bueno, esto es como en cuanto a los niños y las niñas en las edades escolares, cómo podría manejar este tipo de capacidades. Listo. Y esta sería pues la actividad. Entonces lo pueden hacer en grupos. Entonces la idea es escoger un grupo de edad y poder desarrollar mediante ejercicios o test esas capacidades coordinativas. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, aportes que quieran hacer? No, profe, pues ahí referente a lo que usted decía que en los colegios últimamente ya están quitando la clase de educación física y eso, pues a mí me parece terrible porque digamos que en esas etapas de la niñez, nomás algo tan sencillo como lo es el juego, brinda una serie de beneficios muy significativos para los niños, como por ejemplo la maduración de su corteza prefrontal, le ayuda también a la formación de su sinapsis y todo eso, además que también le ayuda a potencializar su motricidad tanto fina como gruesa, pues digamos que se pierde grandes beneficios en los niños al ir quitando toda pues la educación física de cada una de estas etapas y más en la niñez, que es donde se debería aprovechar mucho más pues para ir potencializando cada una de estas capacidades, no solo las coordinativas. Sí, eso es cierto. Realmente ese es como uno de los problemas ahorita también en ese tema de salud pública, en ese tema como tal del desarrollo de esta profesión. Como les digo, los colegios que de pronto que la implementan, eh, el profesor de español, la profesora de español y la misma profesora de educación física, porque también pues hay colegios que no pueden contratar toda una planta docente, bueno, infinidad de cosas. Entonces, pues ahí está lo complejo y lo complicado de todo esto. No, a veces no va en la falta de profesores, sino también como tal en lo de fondo. Bueno, entonces, ¿alguna duda con lo que deben realizar? Profe, una pregunta. ¿Tiene que ser con un test o un ejercicio particular? No, un ejercicio particular. No es necesario un test tampoco. Test es como Ah, listo. la forma de que yo podría evaluarlo. Sí, pero pues la idea es realizar ejercicios, actividades donde yo vea reflejada esas capacidades coordinativas en según el grupo de edad. Listo, no voy a hacer una actividad para un niño de 8 años que para un adolescente. Listo. Entonces, pues ese sería como tal el taller que vamos a realizar para la próxima clase. Entonces, ¿cómo va a ser la dinámica de esto? Ustedes crean los ejercicios, pero ustedes van a mostrar la representación de cómo van a hacer esos ejercicios. ¿Listo? Entonces, si quieren
grabarse o tomarse fotos antes para después explicarlos, o si quieren durante el mismo desarrollo de, de cada uno de sus ejercicios, los puede hacer ahí en la cámara. Ya depende de la metodología que ustedes quieran manejar. Igual que voy a evaluar y que quiero ver el desarrollo como tal de una sesión. ¿Listo? ¿Cómo va a desarrollar una sesión? ¿Qué contenido tengo en cuenta para ese desarrollo de la sesión? ¿Cómo lo estructuro? ¿Qué objetivos les pongo? ¿Listo? Profe, Bueno, ¿cómo hace usted una sesión, digamos, La sesión no es, para cada etapa, ¿cómo no te escuché bien? una, una, una sesión para cada edad? No, para una sola edad. Por eso ahí dice escoger un grupo de edad. ok, Ah, ya, una Entonces, sesión según el grupo de edad. sí. Entonces, un ejemplo. Vamos a hacer de cuenta que esta sesión la desarrollo práctica, ¿listo? Entonces yo tengo un grupo de edad, tengo mi grupo de adolescentes y quiero trabajar, eh, si quieren pueden escoger varias coordinaciones al tiempo o una sola, ¿listo? Pero que tengo que tener en cuenta cómo se hace todo el desarrollo para una sesión, qué contenido tengo en cuenta ahí, ¿listo? Pues ahí no les voy a dar más detalles porque eso es algo que ustedes ya deben manejar, el contenido de una sesión. ¿Preguntas? ¿Dudas? Entonces, como les digo, si pueden, si quieren, la idea es que lo desarrollen con ustedes mismos. No quiero imágenes bajadas de internet haciendo ejercicios, no. O se toman las fotos ustedes, o se graban, o muestran en el momento de la clase cómo es el ejercicio. ¿Listo? Traten de utilizar una terminología desde ya, muchachos, cuando realicen los movimientos. Ahí ustedes marcan diferencia también. Cuando yo me refiero o quiero explicar algún tipo de ejercicio, es bueno utilizar una terminología adecuada y no expresarse como de pronto lo haría un empirista. ¿Listo? ¿Alguna duda? Profe, ¿y es individual o grupos de cuántas personas? Mm, son en grupos de 3. Listo, profe. ¿Listo? Entonces, pues ese sería el trabajo para la próxima clase. Les voy a dar las pautas del primer avance. Ese primer avance se entrega el día del parcial. Todavía no he definido bien cómo va a hacer esa actividad de evaluación, pero ya les iré comentando. Entonces les voy a dar como esas pautas. Voy a presentar un Word que tengo acá y les explico un poquito. Bueno, acá como tal está todo lo que se va a llevar corte a corte. Pasó. Entonces, nuestra primera parte para el primer corte iría serían los 3 primeros puntos. Determinar el deporte, caracterización del deporte y determinar características técnicas del deporte. Bueno, y el cuarto también va dentro de ese, que sería las características y generalidades del deportista. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes van a escoger un deporte, cualquiera, el que ustedes quieran. ¿Qué va y qué hago yo dentro de la determinación de un deporte? ¿Qué se les ocurre?
como las reglas en general. ¿Cómo no se escuchó bien? Las reglas del deporte, en lo general del deporte, ¿no? Sí, cuando yo determino un deporte, entonces yo voy a escoger natación, pueden escoger cualquiera. Empiezo a determinar la natación, que es un deporte individual, un deporte de conjunto, un deporte con elementos, sin elementos que va a tener en cuenta, o sea, cíclico, cómo sería la piscina, el tiempo, si es, como esto es un deporte de tiempo y marca, ¿listo? Todo eso lo debo determinar dentro del deporte. Que es un deporte en el agua, que es un medio especial distinto. ¿Listo? Lo que yo voy a tener en cuenta para la determinación de ese deporte, lo que de pronto donde lo realizo. ¿Listo? Todo lo que yo pueda caracterizar ahí Como dentro. como la descripción. Sí, como tal determinar todas las características de ese deporte. ¿Listo? La caracterización, entonces acá ya va algo mucho más condicional, va algo más específico. Entonces ahí tenemos unos factores primarios y unos factores secundarios dentro de eso de caracterización como tal. Las Entonces, determinantes, lo que les mencioné antes es el primero, determinar el deporte. En la caracterización ya voy más específico. Entonces ahí que determino o qué caracterizo dentro de ese segundo punto. Empiezo a determinar dentro de los factores primarios. Lo específico sería como dentro de la natación, qué tipo de prueba va a hacer el deportista. Ejemplo, ¿sí? Eh, puede ser una prueba de velocidad o puede ser una prueba de distancia. Entonces ahí va más encaminado a determinar como tal ese rendimiento. Y los secundarios, pues ustedes ya determinan como tal cómo sería el proceso. Si yo debo trabajar fuerza, si yo debo trabajar potencia, ya cosas como un poco más generales en esos factores. Hay preguntas ahí de este segundo punto. Entonces el primero va general, determinar el deporte, las cualidades y características de ese deporte. En la caracterización del deporte ya es más específico, llevado de pronto hacia la prueba que vaya a desarrollar, que tengo que tener en cuenta. Como les digo, si es una prueba de velocidad, ¿qué debo entrenar dentro de esa prueba? ¿Qué debo entrenar para esa prueba de velocidad? ¿Qué debo preparar? ¿Listo? El tercero, ya pues determinar las características técnicas del deporte, pues ahí encontramos esos objetivos globales, esos objetivos operativos y los objetivos específicos. ¿Listo? Entonces dentro de los globales, pues eso es un macrociclo que se va a desarrollar. En la parte operativa esto va determinado, puede ser esos objetivos operativos van determinados y van surgiendo durante el proceso y pueden ir variando. Los específicos ya de acuerdo a las sesiones. Listo, entonces solamente es como determinarlo, mencionarlos. Ahí no hay nada que vaya a empezar a trabajar, es mencionar los objetivos, lo que voy a trabajar. Esto es algo muy general que yo realizo en un deporte. ¿Listo? Acá también el tipo de competencia, eso va dentro de determinación, dentro de determinar las características técnicas del deporte, que es a corto, mediano, largo plazo, si es una eliminación, si son fases, si son grupos, ¿listo? Las fechas que podría determinar y como tal, digamos, una simulación de esa competencia. Eso va dentro de los objetivos y toda esa planeación que yo voy realizando al comienzo. Yo llevo un proceso, inicio el proceso el 1 de enero y la competencia es en 6 meses, la competencia principal. Yo realizo unas simulaciones de la competencia, puede ser un mes antes, eh, unos 15 días antes, cosas así. Entonces, todo eso lo determinan ustedes dentro de esas características técnicas. Y por último, las características y generalidades del deportista. Biotipo, todo lo que va dentro de biotipo de un deportista. Edad, género, condiciones técnicas,
tácticas, grupos musculares que voy a trabajar. ¿Listo? Ese sería el primer avance del primer corte. Preguntas, chicos, dudas acerca de eso. Esto también lo pueden desarrollar en los grupos. De A3 puede ser. ¿Listo? Listo, profe. Igual esto como tal, voy a dejarla todo cargado en la plataforma para que ustedes lo puedan tener. Gracias, profe. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? No, señor. Listo. Esto como tal, el objetivo de realizar este tipo de trabajo es que ustedes tengan en cuenta cómo se realiza una planeación y un diagnóstico. Listo, esta sería la preparación y todo lo inicial que yo hago para preparar a un deportista. Tener claro todo este tipo de cosas. Y eso lo vamos a llevar pues como tal a realizar y tener un proceso de un macro. No, obviamente no vamos a hacer un macro, pero por lo menos sí vamos a desarrollar un mes de ese macro ciclo para que ustedes tengan en cuenta el modelo, el tipo de planeación y los diferentes tipos de entrenamientos también que puedo realizar en cuanto al deporte que quieran manejar, que quieran trabajar. Y lo vamos a ir revisando pues poco a poco. ¿Listo? Profe, ¿eso se desarrolla en un documento Word o- La planificación como tal, yo les paso los modelos que tengo por ahí que he utilizado, que son, como les digo, modelos tradicionales y modelos contemporáneos. Y pues son modelos fáciles de utilizar, están en Excel. Listo, entonces yo se los, pero ese es el trabajo de tercer corte. Ahorita todavía pues falta. Ah, ok, ese es el producto final. Sí, entonces recuerden que el final es la sustentación, entonces ustedes me van a explicar cómo fue toda esa trayectoria, cómo es que van a preparar su deportista. ¿Listo? Entonces yo tengo un nadador de 1500. Eh, lo conocí tal día y empecé a hacer su preparación para unas competencias dentro de 6 meses o un año. ¿Cómo realizo todo ese proceso? ¿Cuáles van a ser mis objetivos? ¿Cómo va a ser mi modelo de entrenamiento? ¿Dónde voy a realizar competencias, precompetencias? ¿Dónde voy a hacer evaluaciones? ¿Dónde voy a tener controles? ¿Listo? ¿Cómo voy a manejar esas distintas etapas, esas semanas? Un microciclo de choque, un microciclo de carga, un microciclo de... En Listo, fin, ¿listo? listo. ¿De un mes, dice? ¿De un mes o ciclo? Nosotros tenemos que un macro, pues mínimo 8 meses, pongámosle un macro. No, vamos a dar el macro igual un año. Pero pues no lo vamos a desarrollar un macrociclo por temas de tiempo. Entonces vamos a desarrollar, vamos a tener como objetivo global el macro. Vamos a dejar 3 meses de mesociclo y solamente vamos a desarrollar un mes donde vamos a desarrollar los micros y las sesiones. Entonces lo que entrarían a desarrollar como tal, específico, todo que ustedes me van a mostrar, es un mes de todo ese macro. ¿Listo? Esas 4 semanas, ¿cómo las van a dividir? ¿Qué van a trabajar cada semana? Y dentro de esa semana, cada sesión de trabajo, ¿qué contenido va a tener? Listo, profe. Según alguna edad. Eso lo dicen, eso lo ponen ustedes. Ah, ok. Por eso es, desde el comienzo determinan el deporte y la caracterización del deportista. Y pues corte a corte lo vamos revisando y todo eso que vamos a hacer para ese trabajo de sustentación lo voy a ir, eso es lo que vamos a ver en el proceso. ¿Listo? Todos los modelos, las sesiones, en fin, todo eso lo vamos a ir viendo de a poco. Cosas que debo tener en cuenta para la planificación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda?
No, señor. Lo que sí les voy a pedir es que los grupos que queden de 3 personas, sí. Déjenme revisar una cosa y ya. Entonces. Sí, son 9 personas en este grupo. Entonces, 3 grupos de 3. Y porfa, Cristian me envía los nombres por WhatsApp de esos los miembros de cada grupo. ¿Listo? Listo, profe. Listo, chicos, pues eso sería como todo por el día de hoy. Si no tienen dudas, inquietudes, preguntas, entonces pues nos veríamos la próxima clase. ¿Listo? Recuerden la tareita. Si tienen de pronto por ahí a la mano algún tipo de pronto formato para manejar una sesión de trabajo donde puedan especificar el contenido, bien, listo. Que sea específico, acorde al grupo de edad. Objetivos, parte inicial, central, final. Cosas, pautas claras. Y bueno, chicos, eso sería todo. Entonces, pues, estamos hablando. Que pasen una buena noche. Descansen. Listo, profe, feliz noche. Listo, chicos. Hasta luego. Chao, profe, feliz noche. Listo, igual. Hasta luego.